Bienvenidos a un episodio nuevo de Suavinesa Aulau. Hoy nos acompaña Daniela, que es una valiente mamá que está compartiendo su historia de crianza con nosotros. Eh, es mamá de Valentina, que es una bebé que nació con transposición de grandes arterias en el corazón y ha experimentado dos isquemias cerebrales. Y este camino ha sido excepcionalmente desafiante, especialmente durante el posparto. Pero bueno, Daniela ha mostrado una increíble fortaleza y amor incondicional en cada paso del camino. Actualmente Valentina tiene 7 meses y juntas están enfrentando cada día con valentía y determinación. Acompañando a Daniela tenemos a Berta de Andrés, que es una fisioterapeuta extraordinaria especializada en neurorehabilitación. Berta ha dedicado su carrera a ayudar a personas de todas las edades a recuperarse y alcanzar su máximo potencial, pues después de enfrentar lesiones y enfermedades neurológicas. Hoy, tanto Daniela como Berta se unen para compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, sus consejos sobre la crianza de hijos con necesidades especiales. Es un honor para Suavinés tenerlas aquí con nosotros y bueno, quería daros la bienvenida a las dos. Bienvenidas Gracias. Muchísimas gracias. a vosotras por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar a hacerle una pregunta a Daniela, ¿vale? Si os parece. Daniela, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación desde el nacimiento de Valentina hasta el momento actual? Mira, como bien lo habías dicho, Valentina es una bebé que nació con una transposición de grandes arterias Ujú. y a causa de eso, pues tuvo unas isquemias cerebrales por la misma falta de oxígeno. Em, Valentina, o cuando yo estaba embarazada, no me habían diagnosticado, no le habían diagnosticado la transposición a Valentina, sino nos enteramos a las 18 horas de su nacimiento. Por lo que fue un golpe muy duro porque nosotras como mujeres, cuando estamos embarazadas, siempre nos preparan para la parte buena, para la parte positiva. Te preparan para un parto natural o para una cesárea, en caso de que se presente algo, pero nunca te dicen, mira, es posible que tu bebé tenga alguna emergencia en algún momento o que las cosas no puedan salir como tú lo has soñado, como lo has planificado. Por supuesto, obviamente, no tiene por qué ser tan duro, pero ese momento para mí fue un choque emocional muy, muy impactante porque aparte yo había tenido un embarazo muy bueno, o sea, casi sin síntomas, muy activo, y que de repente a las 18 horas te digan, tu bebé, bueno, que no pudimos hacer apego, que no pudimos hacer, no se pegó para hacer las primeras tomas de leche, etcétera, y que te digan que tu bebé pues tiene una condición del corazón, es un choque emocional muy duro, ¿no? Este, ha sido un desafío porque además te enfrentas a una cantidad de términos, a una cantidad de cosas, de estímulos médicos que no entiendes si no eres médico, eh, y vas como activando una especie de vivencia al día a día, como de supervivencia, ¿no? Entonces vas como tirando un poco de, ok, un día a la vez, y vas cargándote, sí, emocionalmente, porque precisamente ese primer impacto con la maternidad, por lo menos en mi caso, fue un poco decepcionante, ¿no? Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes es contar con un equipo médico que esté capacitado, que nosotros lo tuvimos y lo agradecemos profundamente. Fueron nuestros guías en ese momento, porque aparte de nuestra familia, que por supuesto estaba muy presente, la familia es la parte emocional. El médico y las personas que están capacitadas para manejar estas situaciones son los pensantes, son los que nos guían realmente o nos trazan pues el plan, la ruta para ir caminando hacia la recuperación de Valentina. Gracias a Dios ya Valentina, bueno, y a los médicos sobre todo, Valentina ya es una niña que está recuperada de su condición del corazón, de la transposición. Y ahora, bueno, pues estamos trabajando las secuelas que tiene perdón, de las isquemias cerebrales para, bueno, pues darle una mejor calidad de vida, ¿no? Y la estamos tratando pues con fisioterapia. Muy bien, pues justo en esta parte, Berta, ¿podrías explicarnos cómo es el proceso de tratamiento para bebés con necesidades especiales, como en el caso de Valentina? Sí, pero antes de eso quería hacer un pequeño comentario respecto al que decía Daniela, ¿no? El Ujú. que
se encontraban muy perdidos, sobre todo con la terminología técnica médica en ese momento. Y me gustaría comentar que no recuerdo si es la Fundación Nene o la Sociedad Española de Neonatología, que hace, yo creo que 4 o 5 años, como mucho, hicieron un pequeño diccionario de terminología para padres, para familias que tienen que pasar por este tipo de procedimientos, pues para que no se encuentren tan desubicados y tan desorientados, que por lo menos puedan ir entendiendo y comprendiendo mejor todo lo que ocurre, porque muchas veces ante la vorágine de todas las noticias y todo lo que va a ocurrir ahora y todo lo inesperado, o incluso a veces esperado, porque sí que hay veces que sí que hay diagnóstico prenatal, facilita y ayuda porque ya digo, es un lenguaje comprensivo y porque muchas veces es la propia familia la que le da miedo preguntar. Y para que no tengamos que recurrir al doctor Google, que muchas veces es Sí, lo peor, totalmente. han hecho este diccionario. Ya digo, no recuerdo si es de la Fundación Nene o de la Sociedad Española de Neonatología, pero está disponible online, es un PDF totalmente accesible y gratuito. O sea, que cualquier Súper buen familia que nos apunte. esté escuchando creo que puede ser de utilidad que lo busque y lo conozca. Totalmente. Y bueno, respecto a lo que me preguntabas, Sí. perdón, de qué es lo que hace la fisioterapia en Ujú. estos casos, pues bueno, la verdad que es bastante variado. Pero para empezar, tanto la fisioterapia como el resto de especialidades que componen la atención temprana es la atención que se recibe de los 0 a los 6 años, que es la fase de desarrollo más crítica del cerebro y del organismo. Lo primero que hay que hacer es un acompañamiento con la familia. Porque, de hecho, y hablaremos de esto luego un poco más adelante probablemente, lo más importante son lo que se llaman las prácticas centradas en la familia. Y esto al final es que hay que tener en cuenta no solo lo que le pasa a Valentina o a cualquier otra niña u otro niño que tenga la necesidad de acudir a un servicio de fisioterapia, de atención temprana, hay que tener en cuenta cuáles son las características de la familia, porque en función de eso es cómo vamos a poder intervenir. Y vamos a ver qué tipo de pautas y qué tipo de actividades y de tratamiento se realizan. Pero vamos, lo básico y lo principal es intentar, claro, ya depende un poco de cada caso, sobre todo cuando se nos derivan a menores que a lo mejor no tienen una patología muy clara, siempre se va a intentar que intenten adquirir el desarrollo normativo al menos a lo largo de esos 6 años. Hay niños que lo consiguen antes y niños que se salen de ese desarrollo normativo. A lo mejor puede ser el caso de Valentina, o no, porque desconozco un poco el caso, pero contando un poco, Daniela, lo que su caso, cuando nos encontramos ante una patología neurológica, es verdad que el desafío es mayor, porque ese cerebro no va a aprender igual que si no hubiera tenido ningún tipo de isquemia, ningún otro tipo de lesiones. Pero siempre vamos a buscar, y lo más importante es que sea siempre a través del juego, que sea algo divertido y que sea significativo, porque al final a través del juego es como aprendemos y como aprenden los niños y las niñas, que ese cerebro pues vaya aprendiendo nuevas experiencias que le ayuden a desarrollar para llegar, depende del caso de cada menor, al mayor nivel de autonomía posible y desarrollo posible cuando lleguen a la edad adulta. Claro, que esto es una cosa que es muy difícil porque son niños muy pequeñitos y no sabemos cómo van a ir desarrollando. Entonces tenemos que poner toda la carne en el asador para intentar que eso sea lo más exitoso posible. Pues bueno, la siguiente pregunta viene muy relacionada con tu propia respuesta. Al final nos has hablado bien implícito que tienes que personalizar mucho el tratamiento de los Desde bebés, luego. aunque, claro, aunque sí que hablas de algo que es estándar para todos. Pues, la pregunta era un poquito cómo se personaliza el tratamiento para bebés como Valentina y cómo se trabaja con las familias para adaptarlo a esas necesidades individuales. Y Sí. bueno, sí, perdona. No, dime. Así lo No, hago con todo el conjunto. perfecto, no, lo iba a enlazar con que si esto además se puede encontrar en la seguridad social o solo en clínicas privadas. Vale, uy, es un melón importante.
Vale, bueno, pues empezamos por la parte primera. Efectivamente es ultra necesario personalizar y ya digo, no solo a cada niña, a cada niño, sino a la familia, porque hay que ver de qué tiempo dispone la familia, qué recursos tiene, quién pasa más tiempo con ese peque, porque a lo mejor es la mamá o a lo mejor son los abuelos. Entonces hay que implicar a todos los agentes que están participando en los cuidados y en la crianza de esa niña o de ese niño. Y claro, además de implicar a todos esos agentes, tenemos que implicarles en la medida de sus posibilidades y, bueno, también, voy a decir capacidades, pero no me gusta decirlo así, porque, claro, no es lo mismo el cuidado que va a proporcionar una mamá, un papá, que unos abuelos. No porque sean Evidentemente. mejores ni peores, sino porque, bueno, son formas, incluso dentro de la propia pareja, o si son dos mamás o son dos papás, pues cada persona tenemos una forma de criar y de abordar y de cuidar, ¿no? Entonces hay que tener un poquito, hay que valorar ese conjunto con entrevistas con la familia, mucho contacto, al final también lo que nos facilita a las fisios y a las terapeutas de atención temprana es que nos vemos todas las semanas. El médico, hombre, si estás hospitalizado, sí, pero también tienen sus turnos. Y nosotras, por lo general, te hacemos el seguimiento la misma persona durante bastante tiempo, no sé qué, bueno, que tenga que haber algún tipo de cambio, ¿no? Pero por lo general, como os vemos todas las semanas y se hace ese vínculo terapéutico, es más fácil que como terapeutas podamos ganar mucha más información con la que luego trabajar con la familia. Entonces, vamos a tener que, por un lado, tener cuál es el desarrollo normativo, qué es lo que se tiene que ir adquiriendo en cada fase de desarrollo. Y cuando hablamos de fisioterapia, especialmente en los 12-18 meses, que es cuando se desarrollan las principales habilidades motrices, pero también se establece ciertas habilidades cognitivas que nos van a permitir el resto del desarrollo. Principalmente porque es que al principio el desarrollo de la cognición y del movimiento van totalmente de la mano, se retroalimentan en uno al otro. Yo necesito moverme para explorar el entorno, tengo que tener intención por explorar y querer explorar para poder ir moverme y así empieza la rueda. Entonces, pues es tan importante que trabajemos desde el juego y que trabajemos desde, vale, voy a ver con el desarrollo que está teniendo esta peque, qué tipo de juegos, a ver, familia, ¿qué tipo de juego le gusta a Valentina? Vale, pues voy a aprovecharlo en mi sesión para que en mi sesión sirva un poco de laboratorio de pruebas, que probemos qué tipo de cosas podemos hacer para que luego ese juego sea el que se realice el resto de la semana, porque al final lo que importa es el resto del día. Nosotros como terapeutas lo que hacemos con las familias, ya digo, teniendo en cuenta un poco ese desarrollo normativo, aunque tenemos muchos niños que se nos salen de él y tenemos que adaptar su desarrollo al suyo propio, tenemos un poco que dar las pautas y darle las ideas y las herramientas a la familia para que intente para que ese pequeño tenga el mayor número de oportunidades de aprendizaje al cabo del día y de la semana. Yo a mí una sesión de 45 minutos, de una hora, de media hora, depende un poco del servicio al que se vaya, eso sirve, o sea, no es que sirva de poco, claro que sirve, pero que al final lo importante es el resto de la semana. Y sí que me gustaría recalcar que no es hacer ejercicios para casa, ¿vale? Es tú jugar con tu niña, tú cuando tienes que vestir, bañar, dar de comer a la niña, hacerlo de cierta forma que estamos potenciando las capacidades que ahora mismo tiene para que vaya desarrollando como el siguiente nivel, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, no sé si esto responde un poco a la pregunta porque... Sí, y es súper interesante además. No, claro que responde. Al final hay que adaptarse a cada niño. Claro. Lo ha respondido magníficamente bien. Claro, entonces, depende ya del servicio, como decía, vamos a tener unas cuestiones u otras. Al final, aquí en España, el tema de si está el servicio en la pública o no depende muchísimo de las autonomías. Yo trabajo en Andalucía y en Andalucía ahora mismo tenemos como dos servicios paralelos. Por un lado, los hospitales que tienen un servicio de rehabilitación infantil
proporcionan fisioterapia, terapia ocupacional y a veces logopedia. ¿Qué pasa? Que al menos el hospital del que dependen la mayoría de los peques que yo trato, tienen muy poquito. Tienen a lo mejor media horita a la semana. Hay veces que se la dan incluso quincenal porque el servicio se queda muy corto, muy corto. No les dan personal para que puedan atender a mayor población. Entonces, pues bueno, van un poco de esa forma. Sin embargo, ayer no, la semana pasada, hablando con otra compañera, me decía que en otro hospital, también de aquí de la zona, pero al que no suelen corresponder mis pacientes, sí que dan más tiempo de tratamiento. O sea, que al final también depende un poco de cómo se organiza el servicio. Y también es verdad que no es lo mismo el servicio de rehabilitación, neurorehabilitación de adultos que el de niños. Pero bueno, por lo general suele ser muy poco. Hay muchísimos peques que no tienen acceso. Por lo menos sí les suelen dar, cuando están hospitalizados, les dan mínimo fisioterapia, pero es verdad que otras especialidades, bueno, y por supuesto neuropsicología no existe, excepto creo que en Extremadura y no sé si en alguna otra comunidad, no existe dentro del sistema público. Y al final necesitamos también a las psicólogas y a las neuropsicólogas para que trabajen esa parte cognitiva, que es la parte también que sigue el desarrollo, ¿no? Y para ese lenguaje. Entonces, luego tenemos los servicios de atención temprana, que ya depende de la comunidad autónoma, pues son públicos o están concertados o están a medias, ¿vale? Aquí en Andalucía, por ejemplo, el servicio está totalmente concertado. Todos los centros de atención temprana, los CAIT de Andalucía, son concertados. Algunos son de ayuntamientos, pero igualmente los gestiona alguna entidad privada. ¿Vale? Pero que esté concertado, al final está concertado, es la empresa la que tiene que tener ese contacto con la administración. Las familias no tienen que cubrir nada del tratamiento que les corresponde. Hay veces que los niños necesitan más y no se les puede aportar más porque el servicio da para lo que da, pero no tienen que abonar nada. Problema, que solo hasta los 6 años que dura la atención temprana. A partir de los 6 años no tenemos cobertura. A lo mejor, depende del caso de cada peque, en el hospital público podemos tener acceso a algunas sesiones de fisioterapia, como decía, depende de cómo se organice ese servicio. Pero suele ser bastante puntual, a lo mejor si hay que hacer alguna intervención quirúrgica y se hace la rehabilitación de esa intervención quirúrgica para continuar. Y ya depende de las características del peque, si está en un cole de educación especial, sí tendrá sus terapias, pero si está en un cole de integración o es un peque que está en su aula ordinaria con sus apoyos, solo puede tener apoyos de PT, pedagogía terapéutica, y de AL, que es magisterio de audición y lenguaje, que es como si fuera la logopedia del sistema educativo. Pero fuera del sistema sanitario no tenemos nada de eso y nos tenemos que ir al sector privado. Algunas compañías aseguradoras de salud sí cubren ciertos tratamientos, pero suele ser también bastante poco, porque al final en este país la atención al paciente crónico es una de las grandes tareas y es una de las grandes reclamaciones que tenemos que hacer como ciudadanas, tanto las familias que están afectadas como las que no. Yo siempre lo digo, yo pago impuestos para que familias como Daniela puedan tener acceso a todas las cuestiones que le hagan falta para que su vida sea lo más parecida a la de todos los demás y lo más fácil posible. Entonces, tenemos que reivindicar que esta atención sea así. Pero ya digo, por desgracia, de hecho, sí. De hecho, los peques que no necesitan fisioterapia, pero sí les hace falta logopedia y o neuropsicología, sí que están un poco cubiertos en parte del tratamiento por el Ministerio de Educación con unas becas que hay, que se llaman las becas para necesidades de apoyo educativo, necesidades específicas de apoyo educativo, becas NEAE. Pero eso no existe para fisioterapia, solo son para logopedia y para psicología. Los niños que tienen afectaciones puramente motoras, como por ejemplo pueden ser niños que tienen una AME, la AME es la ELA de los niños, por así decirlo, que es una patología que es prácticamente solo motora, no tienen cobertura de su tratamiento de fisioterapia.
La atención temprana sí, pero cuando cumplen los 6 años ya no, Desaparece. desaparece. Y es un gran problema. Y es algo que ya digo que tenemos que reivindicar. Sí, sí, bueno, pues desde aquí reivindicamos, que además lo has explicado fenomenal. Sí. Pues nada, Daniela, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con profesionales de la salud en el cuidado de Valentina? Mira, la verdad es que la experiencia de nosotros como familia ha sido muy buena. Eh, Ujú, a Valentina la operaron en el Hospital 12 de Octubre en Madrid ujú, y el engranaje entre lo que fue el equipo de cardiología con el de UCI pediátrica durante los 15 días que Valentina estuvo pues en cuidados intensivos fue sumamente bueno. Además que nosotros, bueno, obviamente somos padres primerizos y no habíamos experimentado lo que era una UCI, pero de nuestro país de origen está prohibido que los padres tengan acceso las 24 horas a estar con su bebé. ujú, Acá estaba permitido, por lo menos en el Hospital 12 de Octubre, cosa que a nosotros nos pareció, tiene como sus cosas positivas y sus cosas negativas, porque podíamos estar las 24 horas con Valentina, aunque es algo que no nos recomendaron hacerlo. Con Valentina, Valentina tenía 2 meses cuando la operaron, un mes. ujú, Y los médicos nos dijeron, miren, es mejor que ustedes vayan y descansen y tengan horarios para ir a visitarla. Tiene sus cosas positivas porque podíamos estar la cantidad de tiempo que nosotros queríamos con Valentina, pero también te enfrentas a cosas que no estás preparado como padre, ¿no? Las crisis, los otros niños que también estaban ahí. Entonces, bueno, emocionalmente pues te vas cargando y te vas asustando porque suena una alarma, un bebé llora y bueno, te vas cargando un poco, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tuvimos muy buena experiencia. Los médicos estaban muy abocados al caso de Valentina, así como al de los otros niños también, que había muchísimos ujú, niños con cardiología, con patologías cardiológicas. Y también a nivel de los neurocirujanos y de los neurólogos, pues vimos que había un equipo que estaba capacitado y que además estaba pendiente de la evolución de Valentina. Si bien el sistema no es perfecto porque tiene sus fallas, por lo menos a nivel de cuidados intensivos para los bebés, la verdad es que nosotros no nos podemos quejar porque Valentina recibió todos los tratos que necesitaba. Valentina fue una bebé que supieron cuidar, que supieron atender las emergencias en el momento que había que hacerlo, que se tomaron las decisiones incluso al día siguiente que a Valentina la operan. Hubo un problema con la operación y tenían que volver a meterla en quirófano para poner como unas especies de mallas en sus arterias para que la sangre pudiese volver al circuito, pues. Y nosotros en ese momento no estábamos en el hospital y nos dijeron, aunque ustedes no hubieran estado para firmar el consentimiento, llegamos ahí mismo, ujú, igual lo hubiésemos metido a operar porque la vida de Valentina es lo que prevalece en estos momentos. Por supuesto, para nosotros eso no fue ningún problema. Si igual la iban a meter a quirófano sin nuestro consentimiento, entendemos que eso era lo que había que hacer, que ese era el protocolo que había que seguir. Y la verdad es que en todo momento confiamos en el equipo médico, tanto como lo mencioné anteriormente, tanto los cardiólogos del 12 de octubre como los neurólogos que aún siguen tratando a Valentina, como las personas de UCI pediátrica. Una vez que nos pasan a planta, que ahí es donde viene también un poco más la carga emocional. Yo desde que Valentina nació, yo no había estado nunca sola con Valentina. Y ya, ujú. ya en el hospital fueron las primeras noches que yo pasé sola con Valentina. Recibí muchísimo apoyo y mucho cariño del equipo de enfermería. Las enfermeras, sé que había muchas que eran mamás. Y yo tenía, a mí me invadió un miedo que yo jamás había experimentado. Porque es como cuando cuentan las mamás que tienen una experiencia normal, que cuando llegan a casa dicen, ajá, ¿y ahora qué hago con este bebé? Bueno, a mí me pasó lo mismo, pero en un hospital. ¿Y ahora qué hago yo con Valentina? Cuando mi esposo se va por la puerta y mi mamá se van por la puerta a las 7 de la 8 de la tarde,
es como, ay, ¿ahora qué hago yo con Valentina? Pero bueno, recibí muchísimo apoyo de las enfermeras. Recuerdo a una que me dijo una noche que yo estaba súper sensible, entre el cansancio, el miedo, tener que extraerme para poder darle la alimentación a Valentina por sondas. Me acuerdo que una enfermera me dijo, descansa esta noche, duerme, que yo me ocupo de todo. No te preocupes, no te despiertes. Si tú ves que yo entro por la puerta, sigue durmiendo, que tú necesitas descansar. Y eso a mí me reconfortó muchísimo porque obviamente es un ambiente muy hostil, es un ambiente donde no puedes descansar al 100% porque están entrando y saliendo las enfermeras a cada rato, pero que ella me haya dicho eso me hizo sentir pues mucho más tranquila, ¿no? Como, ok, puedo dejar a mi bebé en manos, la tengo al lado, no va a pasar nada, y la puedo dejar en manos del equipo de enfermería que además va a estar pendiente cada 2 horas de que la sonda por la que está siendo alimentada Valentina esté funcionando. Listo, no pasa nada. La verdad es que nosotros lo que tenemos son palabras de agradecimiento. Efectivamente, entendemos que el sistema tiene muchísimas cosas que mejorar, pero es por el sistema, no por el equipo. Ujú. ¿Ok? Entonces, nada, eso es lo que nosotros vivimos y las experiencias que nosotros tenemos. También es cierto que, y lo tengo que mencionar, nosotros tenemos una experiencia por nuestro país de origen, nosotros somos de Venezuela, Ujú. donde tenemos muchísimas carencias. Entiendo perfectamente que ustedes, o sea, que aquí en España como ciudadanos pues tengamos que reclamar lo que sabemos que puede funcionar mejor, Ujú. pero nosotros venimos de un país donde, bueno, las carencias son tales que ni siquiera con un sistema privado puedes cubrir las necesidades básicas. Entonces, sí, hay que reclamar, es cierto, porque si no llegamos al estado en que estaba Venezuela, pero también hay que resaltar las cosas positivas que tiene el sistema de salud. Como lo digo, el equipo, y Berta es parte de eso, seguro, el equipo médico y la formación que tienen e incluso el abastecimiento a nivel de medicamentos, de equipamientos, de quirófanos, la actualización que hay en cuanto a la tecnología son cositas pues que hay que agradecer del sistema médico español. Entonces, Ujú. nosotros lo que tenemos pues palabras de agradecimiento porque le salvaron la vida a nuestra hija. Ajá. Lo has comentado ya, Daniela, porque has hablado de emocionalmente cómo te sentías. Entonces, ¿cómo ha sido para ti, ya adentrándonos más en ese impacto emocional, cómo ha sido para ti, para tu familia, enfrentarte a todos estos desafíos y cómo ha afectado al final a tu dinámica familiar, al compaginaros con el trabajo, que no sé si trabajabas, sino cómo ha sido un poquito para ti el poder anclar todo esto y a nivel emocional? Sí, bueno, nuestra historia es bastante dura en el sentido de nosotros, Valentina nace en Venezuela y Ah, vale. no la pueden operar en Venezuela precisamente porque no había máquina ECMO, la extracorpórea. Y nos dicen, tienen que salir del país porque aquí no la pueden operar. Entre muchas opciones que teníamos, estaba Estados Unidos, Colombia y estaba España. Nosotros, mi Ujú. esposo y yo habíamos vivido en Madrid en el año 2015, tenemos ciudadanía porque nuestra familia es española, tenemos una red de apoyo inmensa acá y bueno, dijimos nuestra mejor opción va a ser España. Y decidimos venir a España, hacer todo el papeleo y poder operar a Valentina. Em, ha sido doblemente duro porque experimentamos Claro. la enfermedad de una hija, de nuestro bebé, y el tener que irnos de nuestro país. Entonces, ¿cómo ha sido para la familia? Me voy a poner a llorar. ¿Cómo ha sido para la familia? Pues ha sido muy duro porque lo que los abuelos se imaginaban en su momento no va a ser. Ya. Sus abuelos todavía viven en Venezuela. Gracias a Dios tenemos pues las facilidades de que ellos vengan cada cierto tiempo, pero
emocionalmente pues fue muy duro para nosotros porque o sea, todos los planes cambiaron. Por supuesto, siempre en pro de pensar en el bienestar de Valentina, ¿no? Eh, Al principio, como les contaba, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo estaba como en un estado de shock. Bueno, porque lo que a mí yo me había imaginado, lo que yo había pensado para el futuro de nuestra familia, estaba siendo muy diferente a lo que estaba pasando en la realidad. Entonces yo activé como un modo de supervivencia, vamos a llamarlo de esa manera, y Ajá. era vivir el día a día en un corto plazo de tiempo. O sea, vamos a ir superando pequeños obstáculos, ¿ok? Para poder sacarlo adelante, porque si nos ponemos a pensar mucho a futuro o nos quedamos pensando mucho en lo que no pudimos tener, no vamos a poder sacar adelante a Valentina. Entonces activé ese modo de supervivencia y bueno, por supuesto nuestra red de apoyo eh, funcionaba muy bien. De hecho, nosotros abrimos un grupo de WhatsApp para que las familias y los amigos tuvieran pues las noticias de Valentina y ese grupo llegó a tener 250 personas. Ostras. Sí, entonces la verdad es que nunca tuvimos nunca nos sentimos faltos de cariño ni de apoyo. Y también mi esposo y yo teníamos una dinámica que creo que eso va un poco atado a lo que quiero dejar como reflexión, que como familias y sobre todo nosotros como mujeres, como madres, tenemos que permitirnos sentir rabia, sentir tristeza, sentir alegría por los pequeños logros del día a día, en estos casos, sentir tristeza, sentir felicidad incluso en el medio del caos eh, e incluso tener conversaciones incómodas con el padre de la bebé o la madre del bebé o de la bebé. Hay que tener esas conversaciones que son incómodas y duras para saber, pues, en dónde estamos. Emocionalmente es muy difícil, es muy retador, eh, porque además estás lidiando con, por lo menos en mi caso, ser mamá primeriza. Es la primera vez que Ujú. yo soy mamá. Y que esta maternidad venga pues con este reto tan grande, eh, Sí, ha sido muy duro. Pero como digo, hay que permitirse sentir lo que se está sintiendo en el momento, hablarlo con la persona que sea, con tu esposo, con tu mamá, con tu amiga, con la persona que sea, y si está dentro de las posibilidades, acudir a un psicólogo, ujú, pedir ayuda. Nosotras nos sentimos súper poderosas y lo somos, pero no podemos con todo y necesitamos apoyo. Apoyo sí. psicológico, apoyo moral, apoyo incluso físico. Si puede alguien cuidar a tu bebé, aunque sea una hora y tú, aunque sea acostarte a dormir, no importa, hazlo y trata de quitarte la culpa de eso. Que obviamente Ujú, con el nacimiento de un hijo nace también pues una culpa que no entiendo siempre. de dónde viene, pero nos sentimos Sí. culpables por todo. Si lo hacemos bien, nos Sí. sentimos culpables. Si lo hacemos mal, Sí, 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 con sí. todo viene pues la culpabilidad. Ujú, Pero sí es muy importante construir y saber que tienes esa red de apoyo y pedirlo. O sea, por más que sea, esto es un momento tan íntimo y tan duro que hay mucha gente que no se va a acercar porque no quiere molestar. sí, Entonces hay que pedirlo. Mira, sí, necesito que vengas a cuidar a Valentina una hora, porque mi esposo y yo necesitamos descansar. Necesito que me prestes el coche porque tengo que ir al hospital. Nosotros, la verdad es que somos muy afortunados y damos gracias por eso, pero yo estoy segura que la mayoría de las personas pues tiene una red de apoyo más o menos grande, pero siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Y si no lo tienes, hay muchísimas fundaciones que te pueden ayudar. Nosotros en el hospital recibimos la ayuda de Menudos Corazones, el apoyo psicológico en ese caso, ujú, de ellos directamente, donde yo hablé con la psicóloga encargada 3 veces cuando Valentina pues estaba en la UCI, aunque sea para descargarme emocionalmente, para hablar incluso de otra cosa fuera de la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante para poder manejar ujú.
las emociones, que son muchas. Además hay que tomar muchas decisiones y hay que tratar pues de estar lo más consciente posible. Ajá. Berta, ¿puedes compartir algunos consejos pues, para otras familias que puedan estar pasando por situaciones similares desde tu experiencia, desde tu punto de vista, que supongo que habrás visto muchas familias con problemas sobre todo? A ver, es que creo que Daniela lo ha explicado genial. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, a ver, desde la parte profesional, comentar que, como decía, las prácticas centradas en la familia, en atención temprana, también son para la familia. Es verdad que no todos los servicios, hablamos de un poquito como lo de antes, ¿no? No todos los servicios Sí. tienen todos los recursos disponibles, pero a priori esa atención psicológica para la familia, especialmente para la mamá, que suele ser la que más se carga de los cuidados por esta cultura que tenemos, de que las mujeres somos las cuidadoras. Y si no, pues también para el papá, si es necesario. Hay atención psicológica siempre y cuando efectivamente la necesidad pues, esté derivada, ¿no?, de la circunstancia que afecta a la niña o al niño. Lo que pasa que, claro, como siempre estamos, y esto es una cosa que yo veo muchísimo en las familias en las que atiendo, y además digo familias, no digo niñas y niños, digo familias que atiendo, estamos tan centrados en que la peque o el peque vaya consiguiendo objetivos en la rehabilitación, en su desarrollo, que muchas veces yo veo cómo se olvidan, ¿no?, de esa parte de sí mismos y ves que hay días que dices, mira, es que hoy no vamos a hacer nada con la niña. No vamos a hacer nada porque hoy tú tienes que vomitar. Y claro, y tienes que decirme por qué traes esa cara hasta el suelo, porque a lo mejor, verdad que yo soy fisio, que yo no soy psicóloga, pero a lo mejor simplemente con que tú me cuentes, aunque yo no pueda hacer nada a nivel psicológico por ti, pero tú hoy me cuentas y ya está, y ya está. Pero también yo necesito saber qué es lo que te pasa para poder darte una mejor ayuda, porque es que a lo mejor esas pautas y recomendaciones que contaba antes, que te estoy pidiendo son demasiado. Y ahora mismo no estáis en ese punto y no podéis afrontar esas cuestiones que tenéis que implementar en vuestro día a día, semana a semana, porque es que no estáis preparados por diferentes circunstancias, por el duelo del diagnóstico, porque ahora mismo con la sobrecarga de cuidados que tenéis, ya no es que no tengáis vida de pareja, o sea, la pareja no existe o la pareja está tan tensionada que eso se puede a la mínima. Es que tú no estás para ti. Y es que si tú no estás para ti, tú no vas a estar para tu hija o para tu hijo. Tú tienes que estar bien para ser fuerte tú, para poder luego hacer ya todo lo que tenga que venir y poder afrontarlo mejor. Porque si no, o sea, es que esto es una carrera de fondo. Hay familias que tienen, pues que hay peques que tienen más suerte y entonces su afección es menor, incluso se acaba resolviendo. Pero casos como el de Valentina son carrera de fondo porque tienen una serie de secuelas que no sabemos cómo van a ser, pero probablemente sean para toda la vida. Lo que tenemos que hacer es que repercutan lo menos posible en su vida. Pero claro, es que eso va a ser día a día. Y por desgracia, como este mundo y esta sociedad no está preparada para la diversidad funcional, ya no solo es que tú tengas que luchar y tengas que estar pendiente de que tu niña vaya a ir mejor. Es que, por desgracia, aunque vamos a intentar apoyarte todo lo que podamos, vas a tener que darte cabezazos contra un montón de cosas. Y es que yo la verdad que admiro muchísimo, sobre todo a las mamás, pero bueno, a las familias que tienen fuerza para además meterse en entidades, en asociaciones, hacer movimiento de reivindicación, de recogida de firmas, de denuncias, incluso si hace falta, como si no supusiera ya poco desgaste diario el lidiar con tu situación personal, que como decía Daniela, te ha roto todas tus expectativas y esquemas de tu vida,
como para encima tener que estar peleándote contra todo el mundo, contra las administraciones, contra la propia sociedad, el ir al parque y que ahora sientas que están mirando a tu niña. Bueno, pues la gente aparte es como un poco prudente, tiene muy poca vergüenza, ¿no? Pero entonces, pues es tan necesario que se pida ayuda. Y en atención temprana, ya digo, las prácticas centradas en la familia, que es todo lo que orquesta en atención temprana, debe atender a la familia. Ya no solo lo que resulta y los objetivos que hay que tener para con la niña o el niño que recibe atención temprana, también tenemos objetivos para la familia. Nosotras, en nuestro servicio de atención temprana, hacemos un documento cada 6 meses en el que se recoge un montón de información. Ya no solo se recogen los objetivos de tratamiento que vamos a tener con Valentina o con el peque que sea. Tenemos objetivos para Daniela y para su esposo. Tenemos objetivos para el entorno de la familia y por entorno hablamos de la familia extensa, hablamos del cole cuando ya están escolarizados, hablamos de servicios médicos, hablamos de si tenemos que proponer algún tipo de adaptación al entorno o decir, vale, pues mira, me he enterado de que han abierto este parque en el que para Valentina puede haber este tipo de cosas que, pues mira, que la niña va a jugar y va a estar allí como una niña más y no tienes que estar peleándote con otras mamás o con otros niños o eso, ir a un parque que la niña se quede mirando porque no puede jugar, porque no hay nada acorde a sus necesidades, ¿no? Entonces, se trabaja sobre todo eso. Ya cuando pasamos de los 6 años es otra cuestión, pero en atención temprana, servicio de atención temprana, tienen que atender a la familia. Así que como familias tenéis que reclamar esa atención para vosotros. Ya digo, no todos los servicios la pueden proporcionar tan alegremente, pero se tiene que plantear y tenéis que pedirla. Y como dice Daniela, lo que no se dice y lo que no se pide no existe, porque muchas veces, eso, por el no molestar, por, ay, es que va a parecer que tengo morbo por saber cómo está la niña y entonces no voy a preguntar porque, claro, voy a parecer una chismosa. O no, eso, no quiero molestar. O bueno, ya tiene bastante ellos con lo suyo como para que yo encima, no, pues si tenéis en vuestro entorno familias que tengan peques con algún tipo de necesidad específica de apoyo, tenéis que estar ahí. Para empezar, a esa familia hay que tratarla con normalidad, con absoluta normalidad. Por mucho que Valentina o que cualquier otro peque tenga algún tipo de necesidad específica, tienes que tratar a Daniela, tienes que tratar a su marido, tienes que tratar a su niña y a su familia con normalidad. Da igual qué etiqueta diagnóstica tenga Valentina, da igual qué dificultades tenga. Si Daniela es tu amiga, tú hablas con tu amiga como siempre y le tendrás que ofrecer igualmente salir a tomar café como salías antes de que pariera, independientemente de que Valentina haya tenido que pasar por una hospitalización o no. Y esto como sociedad nos cuesta mucho. Y nosotras esto en consulta lo vemos mucho. Familias para que su red social no familiar sea reducido drásticamente. Porque, por una parte, la familia ya solo se centra en la evolución y la salud de su peque, pero es que, por otra parte, es su propio entorno social el que empieza a apartarse. Y al final la distancia es mayor todavía. Entonces, a todas las familias que nos están escuchando aquí, que no tienen a ningún peque con necesidades específicas, con hijos propios, pero sí en su entorno, por favor, no dejéis de lado a vuestras amigas. Por favor, acercaros. A lo mejor no hace falta que les digáis, te ayudo con algo, porque a lo mejor pues, están cubiertas sus necesidades de apoyo más logístico. El apoyo emocional es necesario. Entonces, ya no solo es que tú como mamá pidas ayuda profesional o no profesional o informal. Es que creo que las demás debemos de estar ahí y debemos de decir, oye Daniela, vámonos hoy a tomar algo. Trata a la niña, no te preocupes. Ya vemos dónde vamos. O tienes con quién dejarla hoy y nos vamos tú y yo de compras al cine a tomar un café. O vente a casa, venidos a casa y ya está. O me acerco yo para allá, venga, que llevo unos pastelitos y nos tomamos un café. Eso es súper importante.
Sí. Ya no digo ir al parque, porque ir al parque es verdad que ahora mismo para muchos niños es un reto, independientemente del tipo de dificultades que tengan, pues que no pueden interactuar con sus iguales y con el propio entorno como el entorno está preparado. Pero mira, si puedes venir a mi casa, que yo tengo todo, porque a lo mejor desconozco si es el caso de Valentina, pero entiendo que ya no. Pero hay niños que tienen todavía una sonda, que tienen, en fin, que tienen un montón de dificultades, respiradores, y que a esa familia le cuesta más salir de casa. Ve tú a su casa, proponle ir tú allí, a su entorno, y descárgala, ya está. Y que no Y tengan le miedo. dices, Y que claro, y le dices, oye Daniela, escúchame, que si tienes la casa patas arriba, que yo no te voy a juzgar, que no te voy a salir delante de que me además, vaya. además, No prepares la casa para la visita. además, lo que yo iba a decir es que también hay mucha gente que quizás tenga miedo a acercarse a Claro. Valentina. O sea, Sí, eh, tengo muchos amigos que quizás no proponen nada porque dicen, ¿y si le pasa algo a Valentina estando conmigo? Qué responsabilidad, ¿no? Bueno, pero también le puede pasar estando conmigo y estando con su papá. O sea, que somos las personas que más queremos y que más la cuidamos. Entonces, que no tengan miedo a preguntar, que no tengan miedo a estar con Valentina. O claro. bueno, en caso con cualquier niño, ¿no? No, y aparte, ¿qué es lo que dices? Que si se tienen que quedar a solas con Valentina o con cualquier otro niño, sobre todo los que comentaba, ¿no? Que requieren más chismes, es que yo como madre de este niño con tantos chismes te voy a explicar cómo va todo y qué es lo que tienes que hacer. Y ya está, tú no te preocupes. Y aparte, que yo en esa culpabilidad que tú contabas antes, yo también me voy a ir un poquito intranquila, no porque tú no sepas cuidar de la niña, sino porque como voy a tener que estar pendiente por si pasa algo para que sí tenga que venir corriendo, pues voy a estar con esa intranquilidad. Que esa es otra, por favor. Vamos a limitar esa culpa ya, ¿eh? Basta ya. Pero bueno, es comprensible, ¿eh? Y como digo, nosotras aquí en consulta lo vemos con frecuencia. Y pues para eso estamos, para hacer ese acompañamiento. Y yo verdad que es que para estas cosas, con las familias con las que trato, soy bastante clara dentro de esta familiaridad. Y por lo general, bueno, en familias que necesitan otro tipo de longitud de onda, pero suelen agradecer que, pues, que se traten las cosas sin tapujos, sin tabús y que se digan las cosas por su nombre. Y Así que es. si ese día vienes hecha polvo, pues ya está. El otro día, una mamá de una niña que tiene muchas dificultades, un cuadro genético grave y bueno, pues venía mal porque le habían dado una mala noticia en el médico. Pero es que ese día estuvimos hablando de lo que le habían contado en el médico. No hicimos nada por la niña, porque además, esa es otra, que muchas veces hay familias que dicen, no, pero es que yo no quiero perder el tiempo de tratamiento de mi hija. No, pero es que a lo mejor, y ya lo digo, si es que 45 minutos a la semana no van a hacer que esta niña vaya a cambiar su pronóstico. Eso lo hace el resto de la semana con su familia. Entonces, de hecho, su pronóstico será, entre comillas, mejor si tú estás mejor y si tú vienes y me cuentas todas tus preocupaciones y podemos hablar sobre ellas. Porque es Sí. un tiempo bien invertido y no estar pin, 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 pin. Que hay días que hay que parar y no pasa nada. Porque es que además es necesario, es bueno y es productivo y es producente. Así es. No sé si con todo esto responde un poco. Sí, sí. Nada, Berta, ¿y cómo pueden estos papás fomentar ese desarrollo en casa, como comentabas, en tanto desarrollo motor como cognitivo en el hogar? Especialmente pues, de los que estamos hablando con necesidades especiales. Claro, bueno, pues hay que ver un poco cómo es el desarrollo que está teniendo pues, Valentina o el peque que sea y ver un poco qué tipo de juegos van acorde a ese desarrollo. Es verdad que vamos a tender siempre a comparar con el que sería el desarrollo normativo, tanto de si con la edad que tiene tendría que estar haciendo tal cosa y no la hace, o con la edad que tiene y está haciendo esto otro que corresponde a tal otra edad. Pasa que eso es un poco peligroso, porque también nos genera expectativas de cómo tiene que ir esa evolución. Y es que a lo mejor esa niña tiene su propia evolución y hay cosas que no hace nunca. Ya está, pero hace otras. De hecho, nosotras usamos mucho una prueba de desarrollo para ver un poco cómo va siendo la evolución de los peques,
Y claro, en niños que tienen cierto tipo de afectaciones que son multidominio, no es realista y hay que hablar con la familia y decir, vale, es que en este ítem tu hijo no puntúa, pero porque no puntúa tal y como lo pide la escala, pero es que tu hijo hace esto de otra forma, ¿vale? Entonces, ahí la familia es experta en sus hijos, sabe perfectamente lo que hace, lo que no, cómo lo hace. A veces, sobre todo con la comunicación, juega en nuestra contra, porque los papás le entienden y ya como papá y mamá me entienden, ya no desarrollo más comunicación, ¿vale? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, aquí lo importante es siempre jugar. Jugar. El juego es lo que hace que el cerebro se desarrolle. Y además, todos los juegos, independientemente de la edad, hombre, según van siendo un poquito más mayores, suelen ser juegos un poco más que retan al intelecto, al desarrollo cognitivo, que al desarrollo motor, que es más pequeñitos, pero todos los juegos van a retar ambas cuestiones. Entonces, si son muy bebés, pues si es un sonajero, el sonajero yo puedo jugar o simplemente a que la niña me mire el sonajero y me gire la cabeza, porque a lo mejor está en esa fase en la que solo me gira la cabeza, pues que me gire la cabeza. Pero es que a lo mejor ya está en fase que estoy viendo que tiene intención por empezar a moverse. Pues voy a mover el sonajero y se lo voy a alejar, a ver si quiere venir conmigo. Yo ahí estoy trabajando la parte motora, pero también la parte cognitiva, porque estoy estoy jugando con mi peque para que desarrolle la atención, el interés, ¿vale? Es súper importante que haya un interés por el entorno, un interés por las cosas, por las personas. Y luego es súper importante que el juego sea personal, ¿vale? Que haya un juego persona a persona, aunque tengamos objetos. No podemos, o sea, simplemente el sonajero y ya está. No, el sonajero, ese sonajero y soy yo. Yo estoy con el sonajero. Está mi voz, estoy diciéndole cosas. Está la persona, ¿vale? Está la figura de referencia. Es vital. De hecho, tenemos que huir de las pantallas. La recomendación de la OMS es prohibición ni un solo minuto de uso de pantallas antes de los 2 años. Y a partir de los 2 años, muy restringido. Y tendemos a hay circunstancias familiares y yo las respeto, pero es verdad que hay que intentar limitarlo lo más posible. Es verdad que hay peques que tienen unas dificultades que lo único con lo que conseguimos llegar a su cerebro, a su persona, es con una pantalla. Pues ahí ya con nuestra terapeuta negociaremos cómo debe ser ese estímulo. Pero el estímulo siempre tiene que ir con la persona, sea el juguete o sea simplemente hacer carantoñas, hacer ruiditos. Se está viendo que tenemos un desfase en niños a priori normativos, con desarrollo normativo, un desfase en el desarrollo del lenguaje y en parte es por el uso de pantallas de los niños y de los adultos, porque estamos con el telefonito mientras el niño está jugando solo. Y es verdad que el niño tiene que aprender a entretenerse de forma autónoma, pero tú tienes que estar ahí, porque hay una cosa que se llama atención conjunta, y es que tu peque te va a buscar cuando está jugando, te va a buscar simplemente por ver si estás ahí, pero te va a buscar también para compartir el juego contigo. Y si tú estás delante de tu pantallita, con tu WhatsApp, a lo mejor ese momento es impepinable, pero hay muchas veces que estamos en las redes sociales, ¿vale? Entonces, tenemos que limitar el uso de la tecnología cuando estemos delante de nuestros niños, no solo porque lo vean, sino porque tenemos que dedicarles tiempo personal. Entonces, el desarrollo se crea porque jugamos con nuestros hijos. Y el juego, pues en ese momento, el que le toque. Y si no sabéis muy bien, porque es un peque que tiene un desarrollo que está siendo atípico, lo mejor es consultar con las terapeutas y preguntar, ahora mismo, ¿con qué tipo de juguetes? Tampoco hace falta ahora comprarnos toda la tienda, ¿vale? Pero ir viendo qué cosillas podemos tener. A lo mejor no es un juguete, a lo mejor al niño le llama la atención el tubo de papel higiénico, pues más barato nos sale, ¿vale? Pero bueno, que la idea es un poco esa, que vayamos preguntando por cuáles son los recursos que corresponden en cada etapa, ¿vale? Pero lo más importante es
jugar. Y no dejar que el niño juegue solo, jugar con el niño, estar. Hay veces que solo tenemos que estar al lado y estar pendiente, porque esa fase del desarrollo es que el pequeño tiene que estar desarrollando el juego por sí mismo y está empezando a desarrollar un juego más autónomo. Está intentando construir o lo que sea. Pues simplemente estamos ahí y participamos con, anda, mira, el rojo, uy, qué bonito, qué tal, que no sé qué. Y vamos hablando, y hablando estimulamos ese lenguaje. ¿Vale? Que también es verdad que muchas veces no hablamos a los bebés y hay que hablarles, tienen que escuchar nuestra voz. Escuchando es cuando empiezan a emitir también sonidos. Y ¿Vale? es que Pues es también tan importante. y los bebés, subestimamos la capacidad de los bebés. Ellos Sí, entienden más de lo que uno cree. sí, totalmente. Y aparte, esto hace un tiempo me lo decía la mamá de unos niños que tuve, eran unos mellizos. Y claro, los niños, pues bueno, iban a su ritmo, pero más o menos iban y me decía, jolín, ¿y las familias que no vienen a atención temprana? ¿Cómo hacen esto? Porque me decía, claro, yo les iba diciendo, vale, pues ahora tenemos que ir jugando de esta forma para que vaya adquiriendo tal habilidad y dentro de X tiempo, pues conseguirá ponerse de pie o conseguirá hacer tal cosa. Pero me decía, ¿y cómo lo hacen las familias que tal? Digo, porque hay que jugar. Entonces, las familias que no saben, que no juegan con sus hijos tienen un desarrollo, hay veces que más lento. Hay niños que no, hay niños que por sí solos tiran. Pero es verdad que tenemos que jugar y muchas veces pues uno no se plantea que debe de ir ya diciéndole a su bebé de 3 meses, va, porque se piensa que todavía no lo puede decir. Pues que necesita escucharlo para poder poco a poco ir imitándolo. ¿Vale? Entonces no tenemos que pensar, hombre, luego tampoco nos podemos pasar, no, como el niño tiene que empezar a caminar, voy a ponerlo de pie. No, ni calvo calvo ni con 3 pelucas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas, sobre todo el desarrollo cognitivo, que tenemos que ir estimulándoselas un poquito antes de cuando se supone que tienen que aparecer, porque precisamente aparecen y se desarrollan porque las venimos estimulando antes. Si no, es más difícil que aparezcan de forma espontánea, ¿vale? Pero lo que dice Daniela, que es que nos pensamos que los bebés, ¿no? Y bueno, y sí. De hecho, una frase que yo digo mucho a las familias, que ya vamos por la parte más negativa, entre comillas, y en cuanto a la conducta, es que nunca es pronto para poner límites a los niños. Entonces, claro, desde muy bebés, solo el tono de la voz ya te lo empiezan a identificar. Solo si estás más contenta o estás más enfadada o estás más triste. Y ahí tú estás implementando una serie de cuestiones solo por hablar a tu peque de una forma. Y lo está comprendiendo. Otra cosa es que actúe como tú quisieras que actuara. Pero eso ya. comprende. Claro, hombre, no podemos pretender que un niño de 2 años se sienta a leer el periódico. Claro, a ver, hay que ser realista. Claro. ¿Vale? Pero bueno, que lo importante es que el juego tiene que ser con nosotros y cuando se pueda empezar a tener un juego con los iguales, también con los iguales o con otros niños de otras edades. Es fundamental. El juego no debe ser de forma aislada. O sea, el objeto por sí mismo no fomenta el desarrollo. Es la interacción con el objeto y la interacción con otra persona y ese objeto. Y Berta, ¿qué nos puedes contar sobre los avances en fisioterapia neuropediátrica, los avances más recientes? Bueno, pues lo que estaba comentando desde el primer momento de las prácticas centradas en la familia, que realmente no es algo nuevo, porque esto es algo que ya se describía hace varias décadas, pero es verdad que hubo una tendencia a que la fisioterapia se centrara en técnicas y conceptos más específicos, porque la medicina también cambió bastante y de tener un papel activo, especialmente en rehabilitación, que el paciente tuviera un papel activo, se empezó a pasar a un papel más pasivo. Y la mayoría de las terapias fueron pasando a ese papel más pasivo. Y sin embargo, estamos volviendo a rescatar lo que cada vez
tenemos más evidencia científica que es más eficaz, que son las prácticas centradas en la familia y en el caso de los menores que sean intervenciones a través del juego. Que ya luego nos vamos a cosas más específicas, especialmente en fisioterapia, como es, por ejemplo, el tema del posicionamiento, los bipedestadores, que son aparatos para poner a los niños de pie cuando no pueden ponerse por sí solos, o los asientos también de posicionamiento, que cuando un peque no está adquiriendo esa habilidad por sí mismo, se está viendo que hay que acortar esos márgenes para hacerlo de forma artificial, porque se ha visto que se previenen malformaciones óseas, porque claro, el esqueleto sigue desarrollándose, aunque el sistema nervioso no se desarrolla a la par que el esqueleto. Y el movimiento y el aprendizaje no se esté desarrollando igual. Y eso acaba provocando algunos tipos de malformaciones. Entonces, para evitarlo, sí que es verdad que cada vez tenemos guías de práctica clínica y estudios científicos, trabajos de grupos grandes a nivel internacional que nos están diciendo que esos tiempos hay que acortarlos y que un peque que no se sabe poner de pie porque tiene algún tipo de dificultad, si es un peque que su desarrollo está siendo un poquito más lento, pero no hay ninguna patología de base, hay que valorarlo, pero a priori un peque que sí tiene, sí sabemos ya, tenemos algo conocido y qué es lo que le está dificultando ponerse de pie, sí que sabemos que hay que hacer esa bipedestación artificial durante X número de horas al día, en función de la edad y del niño, en torno al año, que es cuando se supone que de forma normativa se tienen que poner de pie y es cuando el esqueleto se está preparando para ello. ¿Vale? Porque todo eso nos hace una prevención de otras circunstancias que podrían llegar a ocurrir si no lo hacemos. Luego también, dentro de estas prácticas centradas en la familia y centrarnos un poco en el juego y usar el juego como vehículo, también lo que se está viendo cada vez más es que efectivamente tiene que ser algo activo, ¿vale? Las terapias pasivas, hay algunas de hecho que ya se están desaconsejando porque hay varios trabajos de un grupo canadiense que se dedica a la investigación principalmente de la parálisis cerebral, pero que eso al final es extrapolable a muchas otras circunstancias, que hay ciertas técnicas que usamos muchísimo, que ya no es que digan, bueno, no tenemos claro si funcionan o no, así que las usamos por si acaso, es que directamente están desaconsejando ciertas terapias. Y ciertas terapias como son Boita, como es Bobat y como son terapias que se basan en la integración de reflejos y cuestiones similares. Domandela-Cato, esa cada vez eso está ya muy, muy, muy obsoleto. Cuestiones que trabajan desde lo que llaman los reflejos. Es verdad que tenemos una serie de reflejos primitivos que según si el niño no tiene ningún tipo de afectación, deben de ir desapareciendo. No es que desaparezcan, es que se camuflan en cosas que ya vamos haciendo y estas terapias lo que pretenden es integrar ese tipo de reflejos como a la fuerza, por así decirlo. Y hay veces que esos reflejos no se van a integrar nunca porque ese sistema nervioso no lo va a integrar nunca y nos va a dar igual porque no pasa nada. Porque aquí lo importante y lo que se está demostrando y lo que cada vez más la comunidad científica, la comunidad de neurofisioterapia defiende es que aquí lo que importa es la función y la autonomía. Y es lo que tenemos que buscar, que ese peque alcance el mayor grado de funcionalidad posible cuando llegue a la edad adulta. Y para eso no hay que trabajar con los reflejos, hay que trabajar desde la autonomía. Y desde la autonomía, cuando son muy, muy pequeños, su autonomía y su principal función es jugar. Luego ya, pues cuando tengan que empezar a comer, pues ya veremos si pueden comer solos, si hay que hacer algún tipo de adaptación o si hay que darles de comer. Pero tenemos que ir buscando esa autonomía y hay que trabajar sobre la función. Y eso es lo que dice en los últimos años, lo que dice la ciencia. De todas formas, la CEFIP, que es la Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica, y también la AEIPI, que es la Asociación Española de Profesionales de la Primera Infancia, que es así como la atención temprana, tienen un montón de publicaciones que no solo van orientadas a profesionales para que la gente se actualice en sus formas de trabajar, sino que también van
de cara a las familias, divulgación para que sean las propias familias las que sepan diferenciar dónde poner los esfuerzos y dónde quizá no. Igualmente hay familias que deciden apostar por ese tipo de terapias porque creen que puede tener algún tipo de beneficio y, por supuesto, como profesionales no podemos juzgar la decisión de esa familia. Tenemos que acompañar e informar para que tomen la decisión que sea o que ellos consideren que sea mejor para sus hijos, pero yo no puedo prohibirle a nadie que no vaya a hacer una terapia del método Tomatis, pero sí he de informar que eso no tiene evidencia científica ninguna y que es probable que pierdan el tiempo y el dinero. Y sobre todo el tiempo, que es una cosa que es muy importante, porque sobre todo en la primera infancia tenemos una cosa que se llama la ventana de oportunidad y que si la perdemos es probable que lo que hagamos después no tenga la misma efectividad. Entonces, por eso es muy importante que las familias que tenéis que acudir a algún servicio terapéutico estéis bien informadas respecto a si eso va a ser más eficaz que otro tipo de terapias, porque podemos estar perdiendo el tiempo literalmente. Muy bien. Daniela, Me siento ser tan tajante, pero es que de verdad. No, pero vamos, aquí hay que darle voz a todos. Daniela, para terminar ya, ¿algún consejo que quieras dar o hablar de alguna experiencia que has tenido? Siéntete libre, alguna lección que hayas aprendido, un poquito para compartir con otras familias que se están enfrentando a desafíos similares a los que tú has pasado. Sí, bueno, yo no soy nadie para decirle a las familias qué es lo que deben hacer, ni para darle lecciones, pero consejos sí puedo dar. ¿Qué es lo que nos ha funcionado a nosotros como familia? Uno, importantísimo, pedir ayuda. Es lo primero. Ayuda a tu círculo de amigos, a la familia, a los profesionales, dejarse ayudar también, ¿ok? La gente, y yo estoy segura que todos lo hacen con la mejor intención del mundo y por eso hay que escuchar lo que tengan que decirte y obviamente después tú como familia pues verás cuál es la mejor opción, pero yo sí creo que en estas situaciones pues es importante escuchar, es importante pedir esa ayuda, ayuda no solamente de tu círculo cercano, sino también buscar ayuda psicológica. Como padres, pues necesitamos entender el proceso por el que estamos pasando, saber manejar las emociones. No solamente tienes que estar bien por ti, sino también bien por ese bebé, ese hijo, esa persona a la que tienes que cuidar. Si tú no te cuidas, no lo vas a poder cuidar a él. A mí me ha funcionado mucho un mantra que es muy difícil llevarlo a cabo, pero vivir un día a la vez en este tipo de situaciones, sobre todo los primeros meses y los primeros días en donde no estás entendiendo qué está sucediendo, te cae el diagnóstico como un balde de agua fría. Sí, es difícil no imaginarse el futuro, cómo lo vas a resolver, cómo vas a salir de eso, pero eh, hay que poner en práctica. En estas situaciones, yo creo que en la maternidad en general, vivir un día a la vez, que si las cosas no salen como las planificaste, pues buscar dentro de tu nueva realidad qué es lo que te va a funcionar a ti como persona y qué es lo que va a funcionar en esa dinámica familiar. Y algo que a mí, hablando ya de cosas prácticas, que me ha ayudado a mí a sobrellevar no solamente el tema de la maternidad, sino además la maternidad con esta dificultad, es tener rutinas, pero dentro de esas rutinas tener cierta flexibilidad, ¿no? Entiendo desde el día uno que pues el descanso para un bebé es fundamental, pero sobre todo para un bebé con algún tipo de patología pues neurológica, el descanso es muy, muy, muy importante. Sin embargo, si un día no lo llevamos a la perfección, pues no pasa nada. Al día siguiente retomamos, disfrutamos esos momentos y seguimos para adelante. Pero el tema de las rutinas me ha ayudado mucho también porque y de la organización, porque tienes que sumarle al día a día de cuidar a un bebé, ir a médicos,
ir a citas con los fisioterapeutas, tratar de que entonces tengamos el paseo de la tarde, las comidas, ¿no? Pero entonces yo creo que estructurarse un poco, ojo, siempre dentro de la flexibilidad, no ser tan rígidos, que eso personalmente es algo que a mí me cuesta, pues soy muy estructurada, pero me ha funcionado pues para anticiparme también a muchas cosas, ¿no? Y decir lo que se siente, decir cómo te sientes, hablar, tener estas conversaciones duras e incómodas de cara al futuro, como lo decía Berta en su momento, en el caso de Valentina tiene 7 meses, sabemos cuál es su pronóstico ahora, sabemos cuál es su condición ahora, qué es lo que la está limitando, pero no sabemos de aquí a 3 años cómo va a ser ese desarrollo por la lesión que tiene en el cerebro. Entonces, vamos a tener esas conversaciones incómodas. ¿Qué pasa si Valentina no puede caminar, no puede utilizar el brazo izquierdo, que es ahora la parte que tiene afectada? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Que eso no vaya a ser lo que va a pasar en el futuro, bueno, no pasa nada, pero tuvimos esta conversación como familia, todos, incluso involucrando a tíos, abuelos, a los que podamos involucrar. ¿Por qué? Porque así estamos preparados para ayudar y saber cómo manejar la situación en ese momento. Em, y no saber manejar la frustración. También sabiendo que esa niña es responsable, eso es responsabilidad de nosotros, ayudarla y tener las herramientas, irlas pensando desde ahora, tener las herramientas para que ella también sepa cómo integrarse, ¿no? Cómo pertenecer pues, dentro de lo más normal posible a la sociedad, que al final creo que es el fin último de todos como seres humanos, queremos ser aceptados, queremos ser parte de algo y no sentirnos pues excluidos. Entonces yo creo que es importante que como familias lo hablen. em, es un problema, es una realidad, no se puede negar, no la puedes tapar con, sí, no puedes tapar el sol con un dedo, lo tienes ese problema ahí y lo mejor que puedes hacer es pues rodearte de profesionales que te ayuden, que estén actualizados, me parece sumamente importante. Muchas de las cosas que a mí me daba miedo en un principio cuando nos mandaban a hacer los ejercicios en casa era, ¿y si le hago daño? ¿Sabes? Como yo no soy la fisio, si yo más bien estoy haciendo daño a Valentina, pero entiendo que si te enseñan bien y la fisioterapeuta, el profesional, está dispuesto a enseñártelo, pues no va a haber ningún riesgo. Em, y entender que ahora la vida va a ser así. Vas a tener un bebé con el que vas a tener que ir constantemente a revisiones médicas, vas a tener que ir a fisioterapias, eh, y bueno, hay que pasar ese proceso, hay que pasar ese duelo, hay que saber llevarlo. Muy bien. Pues nada, no sé si tenéis algo más que añadir. Yo creo Bueno, que... a lo que estaba diciendo Daniel ahora, con el tema de las prácticas centradas en la familia y las terapias no recomendadas, gran parte de las terapias no recomendadas que comentaba, además hacen una cosa que es muy peligrosa, que es responsabilizar a la familia si esos ejercicios que tienen que hacer en casa, ¿no? Lo estaría haciendo bien, de no solo si le está haciendo daño, lo estaría haciendo bien, y si la terapia no va, pues la culpa es tuya, porque no has hecho las cosas bien en casa. Y por eso son tan peligrosas el ir a este tipo de terapias. Las prácticas centradas en la familia no pretenden que las familias sean terapeutas, ¿vale? Es necesario, o sea, los terapeutas somos una guía para que vosotros como familia, pues eso, os adaptéis a esta situación que en muchos casos, bueno, siempre es inesperada, pero bueno, si ha habido un diagnóstico prenatal, siempre va a ser, tienes como unos mesecitos más, un poquito más de tiempo para ese duelo, pero efectivamente hay que lidiar con esa incertidumbre al futuro y para eso hay que ir
hay que acudir a profesionales, como dice Daniela, que estén actualizados y que te atiendan y mostrar todas tus preocupaciones. Y es verdad que hay que vivir el día a día por esta incertidumbre que comento, pero también hay que plantearse posibilidades de futuro. También porque en función de esas posibilidades de futuro, también son los esfuerzos que tú dedicas ahora en el presente. Y a lo mejor dices, pues es que mi niña va a necesitar fisioterapia más allá de los 6 años y no la voy a tener por el público. Entonces, quizá voy a aprovechar ahora, no voy a gastarme el dinero, voy a guardarlo para después que me va a hacer falta. Y luego otra recomendación que yo sí quiero hacer a todas las familias que de repente os dan un diagnóstico es que siempre y cuanto antes, a pesar del proceso de duelo, se solicite el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, porque ese reconocimiento os va a dar acceso a una serie de ayudas y aparte es un reconocimiento que es temporal. No quiere decir, porque hay mucha gente que tiene esa preocupación de no, es que mi hija, si esto es ahora temporal, esto en un futuro no sabemos cuánto va a tardar. Ese futuro en resolverse o en no resolverse, o sigue permaneciendo una discapacidad, pero es un grado mucho menor y por suerte hemos conseguido que esa niña acabe siendo un adulto funcional y autónomo. Pero no sabemos eso cuándo va a ocurrir ni si va a ocurrir. Por lo tanto, yo os animo a que solicitéis el reconocimiento del grado de discapacidad, porque aparte con él hay una cosa que viene de la mano y es si hay reconocimiento de movilidad reducida, tenemos la tarjeta de aparcamiento, que para esas visitas constantes al hospital es básica, para poder aparcar lo más cerca de la puerta posible, para que no nos pongan multas por la zona hora, para no tener que pagar parking, ¿vale? Entonces, aunque sea solo por eso, pedir el reconocimiento de la discapacidad. Es verdad que está tardando, depende de la comunidad autónoma, tarda más o tarda menos, pero es vital que se solicite y que nadie tenga la preocupación de me han dado más o menos porcentaje y esto va a ser así para siempre, porque en el caso de los menores se revisa cada 2 años. A los adultos también se nos revisa, pero en el caso de los menores se revisa cada 2 años, porque se entiende que el propio crecimiento va a hacer que haya una evolución en esas dificultades. ¿Vale? Entonces va a ir cambiando con el tiempo. Y que hay ciertas becas y ciertas ayudas, como esas que comentaba del Ministerio de Educación, que solo se puede acceder a ellas si tenemos un certificado de discapacidad. Entonces, cuanto antes empecemos a solicitar y a mover papeles, es mejor. Y a los niños también se les concede la ley de dependencia. De hecho, suele ir bastante más rápida que en el caso de los adultos. ¿Vale? Entonces, ya todo es buscar. Y si no sabéis cómo se solicita todas estas cosas, se pide cita con servicios sociales o del ayuntamiento o del centro de salud o en el propio hospital. Y las compañeras de trabajo social son excelentes, os van a ayudar con todos los trámites para hacer todas las solicitudes. ¿Vale? Entonces, es vital que pidáis la discapacidad y la dependencia. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a ambas. Espero que esta conversación tan afable sirva para ayudar a otras familias que estén en situaciones parecidas a las de Daniela, que yo creo que sí, porque ha sido, vamos, creo que todo ha sido bastante claro, habéis dado un montón de información al respecto. Y nada, simplemente desde Suavines daros las gracias por hacer de alta. No, gracias a ustedes por esta iniciativa. Me parece fenomenal que le den voz a, bueno, a las mamás, a las familias que estamos atravesando pues, por circunstancias tan difíciles. Esto va a ayudar muchísimo. Sé que a veces al principio las familias no lo vemos tan claro cuando te dicen vive el día a día, pide esto, pide ayuda. Al principio es un poco difícil de entender, pero poco a poco van a ir viendo pues la luz. Muy bien, pues nada, con ese rayito de esperanza de la luz, pues nada, me despido y muchísimas gracias. Gracias Hasta a ustedes. luego. Chao, gracias. Chao.